Si Dios es amor, entonces ¿por qué algunas personas van al infierno? ¿Acaso Dios no es bueno y quiere lo mejor para todos? La gente activamente ha decidido rechazar la verdad e incluso pretenden suprimirla. Pero a la gente se le ha dado suficiente verdad en las Escrituras para conocer y rendirse ante el Señor. Lo que ocurre es que pretenden adaptar las Escrituras a nuestro tiempo, donde la libertad del hombre mal entendida prevalece. La historia y el corazón del hombre han ido confeccionando una realidad divina muy lejos de la realidad, de la verdad, por la falta de comunión y de trato con el Señor. En este último tiempo se piensa en esto: si Dios es amor, ¿por qué entonces existe el infierno? El infierno es cosa del pasado. El infierno es cosa de la religión. El infierno es cosa de otro tiempo. Y esta pregunta ha inquietado a millones de cristianos y ha alimentado las dudas de muchos. Ha sido usada como un ariete por los críticos de nuestra fe durante mucho tiempo. Mateo 25:46 dice: «Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna». Este versículo establece claramente que hay dos destinos eternos: castigo eterno, o sea, infierno, para los injustos, y la vida eterna, cielo, para los justos. Algunos, en sus pruebas, se han visto luchando contra la aparente contradicción entre la bondad infinita del Señor y la realidad de ese castigo eterno. Y otros piensan que amor significa dar siempre a las personas lo que las hace sentirse bien. Asumimos que un Dios amoroso no permitiría que eligiéramos algo que nos genere dolor eterno. A veces se ha enseñado que el verdadero amor siempre interviene para prevenir el sufrimiento sin importar las consecuencias. Si Dios es amor y es real, ¿por qué tanto sufrimiento, tantas guerras, tan mala calidad de vida, sufrimiento y encima el castigo eterno del infierno? Pero estas conclusiones muestran una realidad alejada, defectuosa tanto del amor como de la libertad del hombre. La realidad no consiste en eliminar el infierno para preservar el amor de Dios, ni minimizar ese amor para justificar el infierno. Ni una cosa ni otra, sino la justa medida de la justicia de Dios. La genialidad consiste en mostrar el infierno correctamente entendido, ya que esta es la verdadera prueba de un amor eterno, no una contradicción de él. Pero el infierno no es un problema teológico que necesita ser explicado, sino una solución divina que revela la naturaleza más profunda del amor verdadero. Un Dios verdaderamente amoroso enfrentará el mal de manera eterna y definitiva. No puede ignorarlo ni minimizarlo y forzar la solución sin destruir algo más profundo que la felicidad humana, la dignidad de la libertad humana. Pero el hombre quiere un Dios amoroso, que no permita el sufrimiento eterno, pero lo suficientemente poderoso como para garantizar que todos eventualmente serán felices. Si insistimos que un Dios amoroso nunca permitirá el infierno, entonces debemos explicar qué clase de Dios tenemos realmente, qué clase de Dios tal vez nos hemos fabricado y en qué tipo de universo está operando. Por tanto, o vivimos en un universo donde las decisiones morales tienen consecuencias reales y permanentes, o vivimos en un universo donde nuestras decisiones al final serán anuladas, porque Dios no permitirá nuestra condenación. Entonces, si el infierno es imposible, entonces una de estas dos cosas deben ser verdad sobre Dios. O Dios impone su voluntad por encima de los que nosotros decidamos y pensemos, lo que eliminaría la libertad real, o bien Dios es el tipo de ser que es indiferente a las decisiones morales de sus criaturas, lo que eliminaría la justicia real. En nuestra cultura tenemos una comprensión profunda del honor, la dignidad y el respeto.
Entendemos que el amor verdadero nunca humilla, nunca fuerza, nunca reduce a la persona amada a un objeto de manipulación. Un padre de nuestro contexto latino que ama a su hijo adulto puede ver cómo este hijo toma decisiones terribles. Puede pedirle que reconsidere, ofrecerle ayuda y tal vez orientación, pero llegará el momento donde deberá respetar la autonomía de su hijo, incluso si eso significa ver cómo su hijo se destruye a sí mismo. Dios enfrenta, creo, la misma dinámica. Él ama a sus criaturas racionales con un amor perfecto, pero precisamente porque es un amor perfecto, debe respetar la dignidad de esas criaturas, de sus decisiones y de las que éstos hacen bandera, porque de allí vendrán las consecuencias reales de tales decisiones. No puedes tener un Dios amoroso sin la posibilidad real del infierno, y nos está forzando a elegir entre tres alternativas para explicar cómo un Dios amoroso puede permitir que exista el infierno. Primera alternativa, un Dios cruel. Esta alternativa defiende que en el fondo Dios no sea realmente amoroso, en el sentido que nosotros podemos entender ese amor. Habría que admitir que a Dios o bien no le importa el dolor y el sufrimiento, o bien disfruta viendo sufrir a sus criaturas. Según esta perspectiva, Dios es fundamentalmente un Dios severo, cuya preocupación principal es la justicia punitiva, no el bienestar de sus criaturas. Dios crea seres humanos, sabiendo perfectamente que muchos de ellos terminarán en el infierno, y esto no le perturba, porque su gloria se manifiesta tanto en la salvación de unos como en la condenación de otros. Entonces, el infierno se convierte en una herramienta administrativa necesaria para mantener la justicia universal. En esta visión, el amor de Dios es secundario a su justicia, y ésta se define fundamentalmente en términos de castigo. Esta idea está en completa contradicción con las enseñanzas más claras del Nuevo Testamento sobre la naturaleza del Señor. Juan nos dice que Dios es amor, no que Dios tiene amor como uno de sus atributos. Si Dios tiene amor, haría que el testimonio de los apóstoles fuera erróneo. Esta visión hace que la encarnación sea incomprensible, porque el sufrimiento eterno de los malvados sería simplemente una expresión necesaria de la justicia de Dios. Si Dios es fundamentalmente un Dios severo, que simplemente tolera a alguna de sus criaturas mientras castiga a las otras, entonces la imitación de Cristo se convierte en algo problemático. Deberíamos imitar la compasión del Señor hacia los pecadores, no la supuesta indiferencia de Dios hacia su sufrimiento eterno. Isaías 55, versos 8 y 9 lo describe de esta manera: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchos de nosotros crecimos a la imagen de un Dios severo, en tiempos difíciles, en otra cultura o quizás en otra época, y distante, más preocupado por castigar transgresiones que por redimir a los transgresores. A la luz de la Escritura vemos que toda esta alternativa no son más que nuestros pensamientos, nuestros caminos y nuestro entendimiento, convirtiendo el infierno en algo que Dios activamente desea y quiere y disfruta, en un lugar donde en vez de que Dios permita con infinita tristeza que la gente pueda ir, si Dios es cruel, entonces el infierno es una expresión de su carácter y no una trágica necesidad creada por la libertad del hombre. Un Dios que activamente deseara el sufrimiento eterno de sus hijos no puede ser el mismo Dios que se revela en Cristo, como aquel que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Esta primera alternativa debe ser, a mi criterio, rechazada porque es teológicamente incompatible con la revelación cristiana. No podemos resolver el problema del infierno sacrificando el amor de Dios. Ahora tenemos otra alternativa. La segunda es un Dios permisivo. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3 y verso 9, dice: «El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento». Todos pensamos que es evidente que Dios no quiere que nadie se pierda, pero no a causa de negarse a sí mismo o de ser manipulado. Esta alternativa defiende a un Dios amoroso, pero que resuelve el problema del infierno simplemente siendo permisivo con el mal. Desde este enfoque, un Dios amoroso salvaría a todos sin importar sus decisiones, pues su amor no permitiría el sufrimiento eterno de sus criaturas. Esta posición, conocida teológicamente como universalismo, tiene un atractivo emocional poderoso y es muy actual. La idea de que Dios, como un Padre perfecto, encontrará una manera de traer a todos sus hijos a casa, recuerda con nuestras intenciones lo que debería ser el amor paternal. El universalismo simplemente niega que alguien pueda permanecer eternamente en el infierno. Según esta visión del infierno, puede existir como una experiencia temporal de purificación o como una consecuencia natural de alejarse del Señor, pero finalmente el amor divino encontrará un camino para volverlos hacia el arrepentimiento y la salvación. Pero a la luz de la Escritura, esta alternativa es tan problemática como la primera. El universalismo defiende que Dios no tendrá en cuenta nuestras decisiones e impondrá su voluntad salvífica sobre nosotros. La apariencia de libertad existe, pero la sustancia de la libertad ha sido eliminada. El universalismo convierte el amor de Dios en algo prohibitivo, una especie de control buenorro. Primera de Juan 4:8 describe así: «El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor». Imagina ahora que un hombre que dice amar a una mujer, pero no puede aceptar que ella no quiera estar con él y por lo tanto continúa manipulándola hasta que ella se dé cuenta de que lo ama. Este hombre no está amando, sino está siendo posesivo. El verdadero amor debe incluir la terrible posibilidad de ser rechazado definitivamente, y esta alternativa hace que las advertencias de Cristo sobre el juicio eterno sean deshonestas. Si Cristo sabía de antemano que todos serían salvos, entonces sus advertencias sobre el peligro de la condenación se convierten en una manipulación psicológica. Porque asustar a las personas con algo que realmente no sucederá. ¿Por qué? Si todos llegan al cielo independientemente de sus decisiones en la tierra, entonces el cielo se convierte en un destino inevitable, en lugar de un regalo que puede ser rechazado, lo que lo convierte en una imposición. En el universalismo, el santo y el pecador terminan juntos, pero ¿han sido realmente reconciliados con Dios? ¿O simplemente han sido colocados en el mismo destino por decreto divino? Por lo tanto, la segunda alternativa debe ser rechazada, no porque carezca de compasión, sino porque su compasión está mal dirigida. Y la tercera alternativa, un Dios verdadero. La tercera alternativa preserva tanto la realidad del amor divino como la dignidad de la libertad humana. Juan 8:36 dice: «Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres». La libertad de la que nos habla Juan es la conclusión de que por amarnos Dios respeta nuestra capacidad de decidir. No la anula al negarnos a hacer nuestra voluntad. El amor de Dios es ofrecido libremente y puede ser libremente aceptado o no. El verdadero amor siempre incluye la posibilidad de ser rechazado,
definitivamente. Un amor que no puede ser rechazado no es amor, es imposición. Un Dios que no respeta la libertad de sus criaturas de alejarse permanentemente de Él, no las está realmente amando, las está poseyendo. El infierno no es un castigo de Dios a los malvados. El infierno es un lugar donde los malvados eligen por sí mismos ir. El infierno no es la venganza de Dios, es el respeto de Dios a la libertad humana. Imagina un padre perfecto, con un hijo adulto que ha decidido vivir una vida de autodestrucción. El padre ha ofrecido ayuda, consejo, orientación, perdón y recursos. Ha suplicado, ha advertido, ha esperado. Pero el hijo, en pleno uso de sus facultades, ha decidido que no quiere la ayuda del padre, no quiere su amor y no quiere vivir según los valores del padre. El padre se enfrenta ahora a una decisión. ¿Puede forzar al hijo a aceptar su ayuda violando así la autonomía del hijo? ¿Puede ignorar las decisiones del hijo imponiéndole su benevolencia? ¿O puede con infinito dolor respetar la decisión del hijo de alejarse permanentemente de la familia? El infierno no contradice el amor de Dios. El infierno es la evidencia más poderosa del amor de Dios. Las puertas del infierno están cerradas desde adentro. Los habitantes del infierno no están allí contra su voluntad. Están allí porque en última instancia es donde han elegido estar. Han elegido la autonomía absoluta por encima de la dependencia amorosa de Dios. Han elegido la separación por encima de la comunión. La condenación no es algo que Dios hace a las personas, es algo que las personas se hacen a sí mismas. La salvación no es simplemente perdón de los pecados, es la libre aceptación de que solo en Dios podemos encontrar la verdadera identidad y propósito. En un universo creado por el amor perfecto, la posibilidad del infierno no es una deficiencia de ese amor divino, sino su expresión más sublime. Después de examinar estas tres posibilidades, podemos concluir que solo la tercera alternativa preserva la realidad del amor divino como la dignidad de la libertad humana, y por lo tanto es la única explicación del infierno que es compatible con nuestra fe. O bien Dios no es realmente amoroso, o bien los seres humanos no son realmente libres, o bien el infierno es la consecuencia lógica del amor que respeta la libertad. La inmensa mayoría de las personas quieren un Dios que sea perfectamente amoroso, que respete completamente la libertad humana y que garantice que nadie acabará eternamente separado de Él. Pero estos tres deseos son incompatibles. La realidad es que debemos saber cuál de estos valores estamos dispuestos a sacrificar. Si el infierno es real y es la consecuencia natural de rechazar a Dios, entonces compartir el Evangelio no es una preferencia religiosa, es un acto de amor desesperado. No se trata de imponer nuestras creencias a otros, sino el conocimiento de que las personas están tomando decisiones con consecuencias eternas reales. Cristo no murió porque Dios necesitaba satisfacer su ira, sino porque era la única manera de ofrecer satisfacción real en un universo donde las decisiones morales tienen consecuencias reales. Si nuestras decisiones morales son simplemente temporales y sin consecuencias eternas reales, entonces no importa cómo vivimos. Pero si nuestras decisiones están formando el tipo de personas que seremos eternamente, entonces cada momento de cada día tiene un peso capital. Como comunidad debemos tener claro las consecuencias de rechazar a Dios, pero respetarlos lo suficiente para que no se sientan coaccionados. Queridos, porque Dios es amor, debe existir la posibilidad real del infierno. Y precisamente porque el infierno es una posibilidad real, el cielo se convierte en un regalo aún más precioso. No algo que merecemos o está garantizado, sino algo que es ofrecido libremente y que puede ser libremente aceptado o no. El amor solo es amor cuando es voluntario. No podemos amar a Dios si no tenemos la opción de no amarlo. Dios te respeta lo suficiente como para permitirte rechazarle
Y esto debería hacernos pensar al tomar las decisiones, porque Dios ama tanto la libertad humana que está dispuesta a honrarla hasta sus últimas consecuencias. El infierno no debería alejarte de Dios por temor, sino acercarte a Él por amor. Y en última instancia, la decisión es tuya. Que Dios te bendiga en este día, en Cristo Jesús. Amén y amén.